Hablando de la salvación, Romanos capítulo 9, verso 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bienvenidos, amados, al tema que he llamado la presciencia de Dios. La salvación trabaja de igual manera que el sistema operativo de Windows. Todos sabemos que es un sistema y un proceso de ventanas y de archivos que a medida que damos clic sobre cada uno de ellos se van abriendo. Y el apóstol Pablo nos habla de los 5 clics del sistema operativo de la salvación, al que le vamos a dedicar un tiempo en nuestros próximos temas. Hoy los invito a que hagamos clic en Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Como ya les dije, el archivo es la presciencia de Dios. El clic lo damos sobre las carpetas que contiene este archivo. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 29 y 30 lo siguiente: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando le damos clic a la carpeta de la presciencia de Dios, encontramos que de este tema es que el apóstol Pablo habla a la iglesia en Roma. Y descubrimos que esta carpeta contiene 5 archivos más, cada uno de ellos con una revelación extraordinaria y sobrenatural. El primero de estos es el versículo 29, la primera parte, donde la palabra de Dios dice: a los que antes conoció. ¿Sobre qué base nos conoció? Y ya lo hemos visto en temas anteriores, que nos conoció sobre la base de su propósito, no sobre la base de nuestra fe prevista, ni de nuestro arrepentimiento previsto, ni de nuestra obediencia prevista, y menos de nuestra voluntad prevista. Muchos creen que antes de que el mundo fuese creado, Dios vio anticipadamente que alguien tenía fe y por eso lo salvó. Pero indudablemente es un concepto erróneo. Ciertamente, Dios ve y conoce todas las cosas. Pero aquí no estamos hablando o no de la capacidad de ver o de conocer de Dios, sino que vamos a hacer énfasis en la incapacidad del hombre para tener fe por sí mismo para salvarse. En el túnel de la muerte espiritual por causa del pecado de Adán, ¿cómo vio Dios y conoció al hombre? Efesios 2:1 es la respuesta. Leámoslo. Dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto implica entonces que Dios nos vio a ti y a mí y nos conoció muertos en delitos y pecados.
El libro de los Romanos, capítulo 3, el verso 10 al 13, dice lo siguiente: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí entonces se nos dice que en el túnel de la muerte eterna no hubo justo, no hubo entendido, no hubo quien buscara a Dios, no hubo quien hiciera lo bueno, no hubo un útil, porque sencillamente todos los hombres se desviaron y se metieron en el túnel de la muerte eterna. Sin embargo, Dios, cuando estábamos en el túnel de muertos, en delitos y pecados, dice la Escritura de manera maravillosa que nos dio vida. La vida de Dios nos sacó de allí, nos liberó y nos trajo al plan original de Dios que trazó en el principio, antes de la fundación del mundo, para todos nosotros. La fe, como ya vimos, no es un don del hombre, sino que es un don de Dios para que ninguno se gloríe. Pablo dice en Efesios 2, versículos 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y observemos que el hombre entonces no puede gloriarse ni de la gracia ni de la fe, porque ambas cosas son un don, un regalo inmerecido de Dios al hombre. Pablo establece que la causa de la salvación es gracia y que el medio es la fe, y ambas cosas son dones de Dios. La causa es un don y el medio también, que es la fe, es un don de Dios. Así que fijémonos bien que la gracia y la fe están diametralmente opuestos a la obra del hombre. Y es que, amados, donde actúa el hombre para intentar salvación, no actúa ni la gracia ni la fe de Dios. Por ende, la salvación entonces no es por voluntad ni por obra de ningún hombre. Es un acto soberano, maravilloso y extraordinario, exclusivo de nuestro Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En este versículo observamos que la fe no es la causa de nuestra salvación, sino que es el efecto de nuestra salvación. La fe es un don preparado por Dios. Así dice Romanos capítulo 10, versículo 17, donde dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír es del hombre, pero la fe y la palabra de Dios proviene directamente de Él. Y nadie puede ser salvo si no oye la palabra de Dios, que es como una semilla que lleva por dentro la fe. Esa fe que como don de Dios nos comunica y nos hace acercarnos directamente a Dios, reconociendo que toda la obra es suya, que toda la gloria es suya, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, aparte de ese don maravilloso de Dios. Hasta las buenas obras, después de ser salvos, dice la Escritura que fueron preparadas por Dios, para que tú y yo anduviésemos en ellas. Efesios 2:10.
Dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sigamos, hermanos, entonces, mirando con paciencia y detenidamente dentro del archivo divino de la presciencia de Dios. La palabra presciencia es del griego prognosis, como ven en la parte inferior, y significa conocer de antemano. La presciencia de Dios es un preconocimiento e implica que Dios tuvo un gran afecto por la persona mirada, por la persona conocida. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 33, versículo 17, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Si observamos bien, Dios aquí está hablando en tiempo pasado. Dice, te he conocido, y esto es presciencia. Dios ya había conocido de antemano el nombre de Moisés, como ya vimos en un tema anterior. Y claro, si ya lo conoció, de seguro que ya lo había inscrito en el libro de la vida. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 3, lo siguiente: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Se nos dice, amados, aquí que Clemente y Demas, que eran colaboradores del apóstol Pablo, tenían sus nombres escritos en el libro de la vida, y sencillamente los tenían escritos porque Dios los conoció de antemano, es decir, desde antes de la fundación del mundo. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, la palabra de Dios dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo el que Dios conoce y conoció desde antes de la fundación del mundo, en su tiempo haya gracia delante de sus ojos. Deuteronomio en el Antiguo Testamento capítulo 9, versículo 24 dice: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. ¿Desde cuándo conoció Dios a los rebeldes? Desde el día en que su plan los conoció allá en el principio, antes de la fundación del mundo. Juan en el capítulo 6, versículo 64, dice lo siguiente: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Si usted nota bien el versículo, fijémonos que el Señor Jesús conoció a algunos de los judíos desde el principio, y la presciencia del Señor operó entonces desde el principio de la creación, desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios en su maravillosa sabiduría conoció quiénes y quiénes no habrían de creer en ese pueblo, el pueblo judío. Así que no trabaja la presciencia de Dios desde que el hombre nació o hizo alguna cosa buena o mala, sino antes de que el hombre existiera, ya existía la presciencia de Dios. Amós capítulo 3, versículo 2 dice, hablando de la nación de Israel, como ya vimos en un tema pasado: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y dice, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades.
La nación de Israel, después de la muerte de Cristo, fue endurecida en parte, como dice Romanos capítulo 14 y 15, que vale la pena que uno haga un estudio, capítulo 11, perdón, es capítulo 11, que hagamos un estudio algún día sobre este tema maravilloso, en donde lo que vemos, amados, es que Dios es selectivo. Dice que solamente conoció a la familia de los israelitas de todas las familias de la tierra. Pero Dios también los vio castigados porque la disciplina de Dios que hoy sufre el pueblo de Israel es correctiva y no destructiva. Pues sabemos por Romanos 11 que al final todo Israel será salvo. Lo único destructivo realmente que existe hoy sobre la tierra es el pecado del mismo hombre. En Jeremías 1:5 dice la palabra del Señor: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios hizo 3 cosas con Jeremías antes de nacer. Lo conoció de antemano, lo santificó y lo declaró profeta para todas las naciones de la tierra, aún antes de que existiera. Y si la presencia de Dios conoce el antes del hombre, entonces también conoce el durante y el después del hombre. Mateo capítulo 7 versículo 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que implica que de antemano entonces Dios también conoció a los reprobados o hacedores de maldad. ¿Por qué estos hacedores de maldad fueron excluidos y apartados por Dios? Es una pregunta muy interesante que debemos responder. Y la respuesta es sencilla: porque Dios, que los conoció desde antes de la fundación del mundo, los dejó en su pecado, los dejó a merced de su propia maldad. Dios no los conoció salvos, sino que los conoció apartados delante de Él. Por cuanto el pecado entró por un hombre, como dice Romanos 5:12, todos nacimos en pecado, como dice el Salmo 51, versículo 5. Todos nacimos bajo el juicio de condenación, Romanos 5, verso 16. Y de entre este sinnúmero de caídos, de muertos, dentro del túnel del pecado, Dios a nosotros nos salvó por misericordia. Proverbios capítulo 6, versículo 4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Amados, el estar en Cristo no es un acaso, no es una casualidad. El estar en Cristo no depende de ti y de mí. No dependió de ti y de mí cuando un día tuvimos el privilegio de aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. No fuimos nosotros los que lo buscamos, Él nos encontró a nosotros. No fuimos nosotros los que lo llamamos, Él nos llamó a nosotros. Sin embargo, es importante notar que aún Cristo es piedra de tropiezo para los impíos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice: y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Lea el texto y analícelo, amado hermano y amado amigo.
Cristo es la palabra y los impíos tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a ella, y a ese tropiezo fueron destinados y fueron conocidos por Dios también como perdidos desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que a veces hay un problema cuando le hablamos al pecador de Cristo y lo invitamos a creer en Dios. Yo creo que tú y yo no debemos creer en Dios. Tú y yo hemos sido llamados a creerle a Dios, a creer lo que Dios dice en su palabra, a poner por obra lo que Él dice que somos, lo que Él pide de nosotros, lo que Él desde antes de la fundación del mundo programó para ti y para mí. Es creerlo, es creerle a Él, su obra maravillosa, su obra extraordinaria, su obra bella. Muchos dicen que creen en Jesús y creen en Cristo, pero si tú y yo no creemos lo que está escrito y no confesamos y declaramos su palabra y la hacemos viva en nosotros, estamos definitivamente perdiendo el tiempo, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, porque la fe es por creer lo que Dios dice en la palabra que Él hizo para nosotros a través de su Hijo con su muerte en la cruz del Calvario. Amados, Cristo es la palabra y los impíos tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a ella, y a ese tropiezo entonces fueron destinados también por Dios y conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Judas capítulo 4 es un ejemplo extraordinario donde dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Note bien, los que antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a Jesús, Señor nuestro, a nuestro Señor Jesucristo. Observe que Judas habla muy claro acerca de la destinación para condenación de los que convierten en libertinaje la gracia del único, del soberano, del omnipotente Dios. Fíjate que estos libertinos son hombres impíos, descritos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, de la siguiente manera. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué destruyó a estos hombres impíos? Los destruyó su mente irracional. Ellos perecieron en esa misma irracionalidad. Romanos capítulo 9, el versículo 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Observe que Dios, antes de aplicar su ira retributiva, soporta con paciencia los vasos de ira que están preparados para destrucción, indudablemente conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Surge una pregunta que es importante contestarnos. ¿Quién es un vaso de ira? Romanos 1, versículo 18, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Un vaso de ira para destrucción es uno que detiene en su propia vida la verdad. ¿Qué es lo que no deja que la verdad avance en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano? No lo deja la impiedad y la injusticia propia. Así que
el llamado, hermanos, es hacer un examen profundo de nuestras vidas. Yo me quedo extrañado de que al compartir estas verdades, muchos las desechan, muchos las desprecian, muchos ni siquiera las entienden, a muchos no les importa, y la razón es eso, la impiedad y la injusticia en sus propias vidas. Juan 10, versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Verso 26: pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Cuándo puede una oveja decir que Dios realmente lo conoce? Cuando esa oveja oye su voz, le cree y le sigue. Así que los salvos, siempre salvos, porque la salvación no se puede perder, como ya vimos en un tema anterior, hacemos estas tres cosas. Pero un impío, siempre impío, no oye, no cree, no le sigue, y por eso es impío. Y gente así, Dios no la conoce como redimido, como salvado, como nueva creación, porque son hacedores de maldad. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice, hablando al pueblo de Israel de lo sucedido con Cristo Jesús nuestro Señor, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La muerte de Jesús no fue un acaso, ni fue un accidente. Dios, por anticipado, tuvo conocimiento del crucificado. Lo conoció y lo vio en manos de los inicuos, quienes en su tiempo lo prendieron y lo mataron. Así, amados, como ven, este archivo de la presencia de Dios tiene muchísima información para ti y para mí. Y así como la vista es un don de Dios y el ver es un efecto del uso de ese don que Dios nos dio, de igual manera, la fe es el don de Dios y el creer es el efecto del uso de ese don. La causa siempre determina el efecto, y el propósito de Dios es la base de la presciencia. Y así lo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Tengan la bondad y lo miramos juntos. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quiénes son los elegidos según la presciencia de Dios Padre? En este texto que estamos leyendo, son los expatriados de la dispersión de que habla el versículo 1 de esta epístola de Pedro. Y tenemos que observar que aquí en este pasaje, que habla de la presciencia de Dios, se está haciendo referencia a las personas y no a sus hechos previstos. Porque el anticipado conocimiento de Dios se basa entonces en su propósito o en su decreto. Dios conoce por anticipado lo que será porque Él ha decretado así que sea. Dios no solamente entonces conoce el final desde el principio y desde antes de la fundación del mundo, sino que lo planificó, fijó y predestinó todo desde el principio. El que tú y yo estemos hoy en Cristo no es una casualidad o algo que nosotros quisimos. Estamos en Cristo y vivimos en Cristo porque desde antes de la fundación del mundo, Él nos predestinó para esta hora maravillosa de vida eterna en la cual tú y yo hoy nos movemos, en la cual tú y yo hoy estamos, en la cual tú y yo hoy somos. Efesios 1:4 dice:
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto, hermano, implica que Dios te vio y te conoció en su plan eterno y por amor y no por mérito tuyo, ni por nada que tú o yo hubiéramos hecho para conseguirlo. Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y lo hizo no porque previó que tú creerías, sino porque por amor y por su agrado así lo predecretó y así lo hizo. Así que tú y yo, por la presencia de Dios, hoy estamos disfrutando de la gracia y estamos viviendo la plenitud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, mi amado y hermana y todos mis amigos, si Dios te escogió y tú no hiciste nada, ni mérito alguno para merecerlo, ni tenías ningún atributo para lograrlo, entonces toda la gloria se la lleva el atributo de la presciencia de Dios, que nos enseña en esta hora que la presciencia es Dios mismo, y que Dios a ti y a mí nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos trajo a la existencia en el tiempo que Él predecretó y predeterminó, y en el tiempo de la edad que Él quiso que tú y yo tuviéramos la oportunidad de conocerle, se reveló a nuestras vidas. Nos llamó y nos escogió en el momento preciso que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya había conocido y ya había predecretado. Por tanto, mi amado y mi amada, es un privilegio podernos hoy gozar en el Señor. La vida cristiana no es una carga ni un cúmulo de mandamientos y de prohibiciones que hacen los hombres. La vida cristiana es un disfrute de felicidad plena, de alegría y de gozo, de bendición y de gratitud por aquel que desde antes de la fundación del mundo, en su tiempo envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que un día tú y yo tuviéramos la oportunidad de conocerle, de entenderle y de recibirle en nuestro corazón, porque así Él lo determinó que fuera, y vivir hoy y disfrutar hoy esta gloria inmarcesible, inmarchitable y gloriosa que como hijos de Dios tú y yo tenemos. Quiero invitarle a que le demos gracias al Señor en una oración sencilla. Querido Padre amado, querido Hijo Jesucristo, glorioso Espíritu Santo que has hecho de esta tienda de barro tu morada y tu casa, gracias por el privilegio maravilloso de haber sido por ti conocidos. Y conocidos desde antes de que naciésemos, desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que cuando mi madre y mi padre tuvieron la oportunidad de traerme a este mundo físicamente, yo ya venía predeterminado por ti para ser tu hijo, predestinado por ti para esta gloria maravillosa que hoy estoy disfrutando en ti. No soy una casualidad, no soy un acaso, no fui yo el que lo buscó. Toda la gloria y toda la honra a ti te pertenece, porque tú trazaste tu plan conforme a tu beneplácito desde antes de la fundación del mundo y decidiste incluirnos a ti y a mí y a nosotros en esta gloriosa iglesia del Cordero de Dios, que espera con ansia el arrebatamiento y que espera entrar en las bodas del Cordero para así disfrutar eternamente de tu presencia y reinar y gobernar contigo sobre todas las naciones 1000 años y luego sobre toda la nueva creación que tú traigas a existencia. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias porque soy tu casa, soy tu morada, soy tu templo, soy la obra de tu perfecta voluntad y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Mi amado, gracias por tu atención y espero que podamos encontrarnos en el siguiente tema. Gloria al Señor por tu atención
y te declaro bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Chao, Rey. Chao, sacerdote. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.